Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión que tenemos de gerencia financiera de largo plazo. Con autorización de ustedes, ya iniciamos la grabación. Son las 6 en punto. Voy a esperar un par de minutos para que demos inicio. Bueno, en contados segundos iniciamos. Vayan encendiendo por favor sus cámaras. Listo, iniciemos. Nuevamente muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos para todas y todos. Vamos entonces a dar continuidad con estos temas de gerencia financiera de largo plazo. La sesión anterior, pues estuvimos haciendo algo rápido respecto a mi presentación personal, respecto a tema de calma, respecto al tema que deben tener ustedes en cuenta de tema de tema estudiantil. Y empezamos a ir como abordando un poco lo que tiene que ver efectivamente con la gerencia financiera.
Hablamos un poco también de qué era eso de la gerencia financiera, recomendarles que debían tener listos los escenarios uno y 2 y pues efectivamente para hoy muy seguramente ya todos lo tienen listo. Voy a iniciar entonces con la pregunta, ¿qué dudas tienen ustedes con respecto al material de estudio que interiorizaron? Bueno, eh, Aló, sí hola, muy señor. buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Sí señor, ¿Cómo están? adelante. Bien, muchas gracias. Adelante, sí señor. Bueno, había unos casos, bueno, no era que estuvieran más complicados, pero sí era, digamos que era importante colocar como algo, como una síntesis de cada uno de los casos de apalancamiento. Me quedó claro pues que existen varias maneras de apalancar o de más bien de cubrir los gastos de la empresa. En algunos casos, pues ya sea por deuda o ya sea por recurriendo a la emisión de acciones, ¿correcto? ¿Correcto? Ahora, de acuerdo a esto, teníamos claro bueno, que existen varios escenarios con los cuales, que si nos financiamos con deuda, pues desde luego se van a pagar menos impuestos, ¿cierto? En el primer caso, porque pues hay digamos que la base gravable baja. Por Hay hasta un ahí estamos beneficio bien. tributario, así es. Exactamente. Y al financiarnos también desde el punto de vista, bueno, y al financiarnos también con deuda, pues la utilidad por acción sube, ¿cierto? Entonces, pues me parecía que importante que como este compendio lo sintetizáramos y como que lo dejáramos como en tips de cada uno de los casos. Digamos, ahora bien, eso, el valor en libros de la empresa, a- al financiarlos con deuda, el valor en libros de la empresa, pues también pues va a mantenerse mejor porque hay menos acciones en circulación, ¿no es cierto? Es correcto. Perfecto. Juan Carlos, muchas gracias. Claro que sí. Entonces sí que Entonces, me parecía importante como que llegáramos a sintetizar este tipo de cosas y miramos qué más hay alrededor de esto, ¿cierto? claro que sí, Juan Carlos. Por supuesto, muchas gracias. ¿Alguien más desea comentar algo, alguna duda? ¿O vamos profundizando con el tema de apalancamiento? Sí, No, profe, profe, y ninguna con duda. el tema de grados de apalancamiento también sería bueno profundizar ahí. Ok, listo. Entonces, miremos. Ustedes están viendo en este momento mi Excel, ¿me confirman, por favor? Sí, señor. Profe. Sí, Perfecto. profe. Sí, es correcto. Listo, gracias por confirmar. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver entonces con el apalancamiento. De entrada, cuando hablamos de apalancamiento, hacemos referencia a la consecución de recursos para generar inversión dentro de la empresa. Pero resulta que estos apalancamientos no solamente aplica para la empresa, aplica para las familias, aplica para nosotros también a título personal. Pero si lo enfocamos de forma general a nivel ya y a nivel ya empresarial, el apalancamiento es ese uso de recursos externos, ya sea a Qué través de pena, deuda, señor, no sé si, qué pena, profe, que no sé si fue mi internet, pero te dejé escuchar 2 segundos, creo que en la parte más importante. ¿Puedes repetir la tranquilo, última frase? con mucho gusto, Juan Carlos, claro que sí. Entonces, el apalancamiento no aplica no solamente para las empresas, sino también para nosotros a título personal y a título familiar. Y básicamente el apalancamiento es usar recursos externos, ya sea a través de deudas, o sea, con los bancos, o a través del uso propio de los dineros que ya tenemos nosotros, o en el caso de las empresas, los dineros que ya tienen, que son, digamos, esos costos fijos que también se puede apalancar allí, que le permite incrementar la rentabilidad sobre su propio capital. ¿Y por qué es importante incrementar la rentabilidad e incrementar su propio capital? Para que la empresa logre ser
Tres, yo a ustedes les mencioné la semana pasada, no, este lunes, que escribieran en mayúscula sostenida, que lo resaltaran, ¿cierto? Tres palabras. ¿Sí se los dije a ustedes o no? ¿No? ¿No se los dije? Bueno, si no se les dije, entonces toda empresa sin excepción, independientemente de la clasificación, independientemente de su tamaño, tiene que ser rentable, sostenible y sustentable en el tiempo. Anótenlo ahí con mayúscula sostenida en otro color y resáltenlo. Rentable, sostenible y sustentable en el tiempo. Y cuando yo genero apalancamiento, le voy a dar también valor a la empresa. Le voy a aumentar también el capital cuando es, por ejemplo, a través de acciones. Pero resulta que esos apalancamientos también implican un mayor riesgo, ¿sí? Y aquí es donde encontramos entonces tres tipos de apalancamiento. El operativo, que es directamente el uso de los mismos costos fijos en la operación. Pero resulta que en este operativo es donde recurrimos es puntualmente ¿a quiénes? A nuestros socios, a nuestros accionistas. Y ahí hay una gran diferencia. Cuando yo voy a adquirir el apalancamiento con los propios socios, donde ellos dicen, sí, sí tenemos dinero y efectivamente vamos a aportar el dinero para poder llevar a cabo esa inversión. A que de pronto no haya y veamos y tengamos la necesidad de tener que recurrir a generar nuevas acciones. ¿Y por qué hay una gran diferencia ahí? Porque cuando yo genero nuevas acciones, empiezo a diluir mi participación accionaria, empiezo a diluir la propiedad que yo tengo sobre la empresa. Entonces empiezo a perder participación. Y otras personas que van a llegar son las que van a empezar a tener mayor participación. De ahorita vamos a ver un ejemplo puntual sobre ello. El financiero es la deuda bancaria. Listo. Utilizo directamente las operaciones bancarias. Y el total, que lo llamamos también mixto, es la combinación de ambos. Entonces, ese uso de apalancamiento es principalmente para aumentar la cantidad de capital con el objetivo de maximizar como tal la rentabilidad. Entonces, vamos a mirar acá un poco. Ese apalancamiento puede tanto multiplicar las ganancias como también puede llegar a multiplicar las pérdidas. El apalancamiento operativo es útil en las empresas con alto volumen de producción, pero este también puede generar pérdidas grandes si las ventas llegan a bajar. El apalancamiento financiero nos ayuda a mejorar la rentabilidad del patrimonio si se maneja con control, pero aumenta el riesgo de insolvencia. Y fíjense que ese apalancamiento financiero aplica para nosotros como personas a nivel familiar. Nos puede mejorar la rentabilidad, nos puede mejorar el patrimonio que tenemos, claro, si lo sabemos manejar con responsabilidad, porque también corremos el riesgo de que nos genere insolvencia, de quedar ilíquidos. Y el apalancamiento total es simplemente la combinación de ambos apalancamientos, el operativo y el financiero, que refleja el riesgo global de la empresa ante los cambios de ventas. ¿Qué pasa entonces acá? Dentro voy a ir detallando cada uno de estos. Si miramos en el apalancamiento financiero, que es con deuda bancaria, resulta que los bancos utilizan diferentes sistemas de amortización. Y aquí me voy a volver. En los sistemas de amortización que utilizan, posiblemente algunos de ustedes los han escuchado mencionar, el sistema francés, el alemán, el americano y el italiano. Aquí les tengo varias noticias. La primera de ellas es que todos los sistemas los utilizamos aquí en Colombia, sí. ¿Que estos sistemas se utilizan a nivel internacional? Sí. ¿Que se llaman así porque es el que aplica principalmente en cada uno de esos países? No. Simplemente es un nombre que se le genera a ese sistema. No quiere decir que el sistema francés, entonces que en Francia es donde utilizan solamente ese sistema y ya. No, esto es a nivel internacional. Entonces, esa es una de las noticias. La segunda noticia es que cuando nosotros vamos a adquirir una deuda, ¿quiénes de ustedes han tenido o tienen actualmente un crédito? Yo, profe. Listo. Por aquí puedes encender tu cámara, Paola. Ay, profe, qué pena. En este momentico no lo puedo encender. Tranquila. Ok, no te preocupes. Listo. ¿Qué tipo de deuda tienes, Paola?
Hipoteca. Ok, una hipoteca. Listo. Diana Carolina, levantaste la mano. ¿Qué tipo de deuda tienes? Yo tengo dos deudas, uno hipotecario y uno libre inversión. Libre inversión. Perfecto. Sí, Y señor. Sandra Mónica, ¿qué tipo de deuda tienes? Hipotecaria y cuál otro, Sandra? No te escuché el otro. Libranza. Libranzas, perfecto, gracias. Ok, listo, dejemos ahí. Hipotecario y consumo fue la generalidad de las tres personitas que nos acaban de mencionar las deudas que tienen. Ahora, en el hipotecario, ¿lo tienen en VR o en pesos? ¿O cuota fija en pesos? Tasa Yo lo fija. tengo en UR. Uy, Dios mío, urgente, cámbialo a pesos. Sí, Flores, sino Pero que por tema de capacidad me tocó en UR. Yo sí, sé que está mal. eso es cierto, eso es cierto. El VR mejora la Sí. capacidad de Tú pago, eres el que nos... Ujú. pero, El mío Nos pero está para, auspicia. a tasa fija. pero para Pero ayer es después de El mío a tarde tasa, cambiar el sistema. Ok, Ujú. Sí, profe. listo, tasa bueno. fija, profe. El mío es tasa fija. No, no pregunté por la tasa, sino la cuota. Cuota fija también. El tipo de Ok, amortización que tienes. sí, ¿es Si es en cuota pesos fija o en en UR. pesos o cuota fija en UR? Cuota fija. ¿En pesos o en UR? O sea, era para coger el Ok, subsidio. cuota fija en pesos, perfecto, listo. Entonces, fíjense lo que ustedes me acaban de mencionar. Toca el sistema francés, no están tocando ni el alemán, ni el americano, ni el italiano. Dice, profe, ¿cómo así que estamos entonces con el sistema francés? Sí, porque resulta que el sistema francés se maneja la cuota fija, donde lo que hago es un abono a capital creciente y el pago de los intereses va decreciendo. ¿Sí? La cuota, y aplica para UR. Sí, pero, profe, ¿cómo así que aplica para UR? Si la cuota en UR, si el crédito que tengo en UR todos los meses, la cuota me está aumentando. Y el capital que estoy adeudando al banco sobre el capital inicial también está aumentando. Pues sí, porque es que a ustedes le vendieron la cuota fija en VR. Y si ustedes miran en VR no les cambia. Otra cosa es que les cambia al pasarlo a pesos. Es lo mismo que pasa con el dólar. Si yo hago un crédito en el exterior, un crédito en dólares, y pago de cuota $1.000, la cuota es fija, $1.000. Otra cosa es que al hacer el cambio por la tasa de cambio, en unos meses el dólar sube o el dólar baja respecto al peso colombiano, entonces yo tenga que pagar más pesos colombianos por la cuota y en otros meses menos pesos colombianos. Pero en dólares sigue siendo la cuota fija, los mismos $1.000. En VR pasa lo mismo, la cuota es fija en VR. Entonces, ese es el sistema francés. Ustedes están pagando una cuota fija. Si pedimos un crédito de consumo, lo mismo. A 5 años, bueno, lo mismo, la cuota es fija. A ustedes en esos créditos, la cuota en VR no le varía. La cuota, el crédito hipotecario en pesos no le varía. La cuota del crédito de consumo no le varía. La cuota del crédito de libranzas no le varía. Son cuotas fijas. Señora, no te escucho bien, María Alejandra, señora. Ok, entonces ese es el sistema francés. ¿Y aplica para las empresas? Claro que sí. Este es un sistema que aplica tanto para persona natural como para persona jurídica. Entonces, fíjense que nosotros lo que conocemos es el sistema francés y el sistema italiano. ¿Y por qué también conocemos el sistema italiano? Porque el sistema italiano aplica para las operaciones revolventes, o sea, la tarjeta de crédito y el crédito rotativo, punto. Todos tenemos derecho a adquirir tarjeta de crédito, sí. Persona natural, sí. Persona jurídica también. Crédito rotativo lo podemos adquirir como persona natural, sí. Persona jurídica también. ¿Y qué es eso de crédito rotativo? Crédito rotativo tiene un comportamiento de un crédito de consumo y una tarjeta de crédito, donde yo pido un crédito que es como si fuese de consumo, ejemplo 5 millones, y es un cupo que tengo ahí. Me lo desembolsan a la cuenta, pero mientras yo lo tenga ahí quieto y no lo utilice, no me van a cobrar todavía nada. Pero en el momento que empiece a utilizarlo, si utilicé de ahí 2 millones, pues me van a empezar a cobrar solamente sobre esos 2 millones. O sea, tiene el mismo comportamiento de la tarjeta. Y a medida que yo voy pagando, voy liberando nuevamente el cupo y vuelvo y quedo con el cupo del crédito rotativo. Mientras que el crédito de consumo yo voy pagando, voy cancelando la deuda
y cuando termine de pagarlo ya quede en ceros y si quiero nuevamente ese crédito, tengo que volver a hacer toda la diligencia y todo el papeleo para volver a solicitar el crédito. El crédito rotativo no. Eso sí, la tasa es más alta, por supuesto, que el crédito de consumo, pero es un crédito que voy a tener ahí digamos, para temas, digamos, de alguna emergencia o algo, porque es más cara que el consumo, pero es más económico que la tarjeta de crédito. Entonces, fíjense que nosotros manejamos esos dos sistemas. ¿Qué pasa entonces con el sistema alemán y el sistema americano? Ahora, esos dos sistemas, repito, también aplica para las empresas. ¿Qué pasa con el sistema alemán y el sistema americano? Son exclusivamente para las empresas. ¿Cómo así? En el sistema alemán hay un abono a capital que es fijo. La cuota decrece y el pago de los intereses también decrece. Se escucha bien interesante. Pero el sistema americano es bien ácido. En el sistema americano solamente pago intereses. ¿Sobre qué monto? Sobre el capital inicial. Todos los meses voy pagando sobre el mismo capital inicial los intereses. Y el capital lo pago al final en el último periodo. Eso es lo que sucede con estos sistemas. Entonces, hablamos de 4 sistemas, pero existen más de 10 tipos de amortizaciones. Ustedes mencionaron, listo, el crédito de consumo. Ok, perfecto, ahí hay uno, cuota fija. El crédito hipotecario en pesos. Ah, bueno, ahí hay otro. En VR. Ah, bueno, ahí hay otro. Entonces, ¿cuáles son los otros? Ah, pues resulta que los otros podemos encontrar créditos con periodo de gracia, créditos con periodo muerto, podemos encontrar créditos con tasa indexada, podemos encontrar créditos con gradiente aritmético, créditos con gradiente geométrico. O sea, hay una variedad de abanico de amortizaciones que efectivamente nos puede ofrecer como tal los bancos. Cuando digo nos, no es como personas, sino a nivel empresa para esos créditos comerciales. ¿Y de qué depende cada uno de estas amortizaciones? Pues de la situación por la cual esté pasando la empresa. Si la empresa es buena, pero en un momento está pasando por un problema de liquidez, es decir, no tiene flujo efectivo suficiente, pues el banco le puede ofrecer, venga, le ofrezco el sistema americano o le ofrezco el sistema francés con un periodo muerto de un año o el sistema francés con un periodo de gracia de un año. ¿Sí? Empezamos a ver entonces como tal toda esa variedad en el apalancamiento financiero. Pero si lo miramos y lo contrarrestamos contra otros tipos de apalancamiento que es el operativo, pues vamos a encontrar las acciones y vamos a encontrar los bonos. ¿Y cuál es la diferencia entre las acciones y los bonos? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Sí, sí, voy a mirar por aquí, permítanme, por aquí, a ver si logro ver por aquí caritas. ¿Alguien tiene la cámara abierta? No, nadie tiene la cámara abierta. Voy a preguntarle por aquí a Sharik. Sharik, resulta que tú vas a tomar una decisión con un dinero que tienes para llevarlo a una empresa y tienes las dos opciones, comprar acciones o comprar bonos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? ¿Qué pasaría si tú compras acciones para ti como persona natural y qué pasaría si compras más bien bonos? O alguien que quiera responderme a esta pregunta. Profe, la compañera no tiene audio, entonces por eso no te contesto. Ah, ok, Eh, gracias. Profe, el Entonces, tema de acciones, lo que tengo entendido sí. es que las acciones se convierten de pronto en que uno puede ser como propietario de cierto porcentaje de lo que uno está invirtiendo, no sé, parte de una empresa, supongamos así. Y el tema de bonos es ya como un préstamo que uno le hace, pero no está participando como en cierta cantidad de porcentaje de la empresa, digámoslo así, o de la inversión que uno está haciendo. Ok, perfecto, Diana. Exactamente. Cuando yo compro acciones, me vuelvo propietario de la empresa, ¿sí? En determinada participación, dependiendo del valor que yo esté comprando en Invirtiendo. acciones, asimismo va a ser la participación. ¿Y qué sucede con ese dinero que yo estoy dando en la empresa en acciones? Ese dinero no me lo vuelven. Ese dinero nunca me lo van a volver. Nunca. Simplemente empiezo es a generar utilidades, rentabilidad de acuerdo con la participación que yo tenga como tal allí. Mientras que el bono es una inversión que yo hago
donde espero que me devuelvan el dinero, mi capital, y hay solamente una rentabilidad. Ahí es donde está la gran diferencia. Ahora, ¿qué pasa de cara a los beneficios tributarios? Que si yo solicito un crédito, o sea, un apalancamiento financiero con deuda bancaria, por el pago de los intereses, me baja la base gravable y tengo beneficios tributarios. Lo mismo pasa con los bonos. Cuando yo compro bonos, la empresa tiene que pagar intereses sobre esos bonos. Y los bonos también generan ese mismo beneficio tributario. Pero cuando yo compro acciones, las acciones no generan beneficio tributario. Las acciones lo que hacen es aumentar el valor de la empresa porque está aumentando automáticamente el capital. Y es dinero que yo no es una deuda que yo estoy asumiendo. Ese dinero yo no lo voy a volver. Entonces me aumenta el capital. Cuando yo compro acciones, me aumenta el capital. Al aumentar el capital, se valoriza la empresa. Al valorizarse la empresa, se aumenta el valor de las acciones. Y al aumentarse el valor de las acciones, pues el que compró ya entra ganando. Y ya después las puedo vender. Ya sea que alguien dentro de la misma empresa se interese en las acciones mías y me las compre, o si no me toca entonces a través de un comisionista vendérselas a un tercero. Pero la empresa a mí no me va a volver el dinero. Yo no puedo decir a la empresa, venga, lo que pasa es que ya no quiero continuar, téngale regreso las acciones, deme la plata. No, véndalas, busque un comprador para sus acciones. Otra cosa diferente es que la misma empresa está interesada en recuperar esas acciones. Ciertas personas o los socios principales estén interesados en aumentar su participación. Ahí sí dicen, listo, venga, yo se las compro. De lo contrario, no. Es ahí donde entramos a mirar eh, esos sistemas de apalancamiento, qué es efectivamente lo que puede entrar a suceder. Vamos a mirar aquí un ejercicio rápido, un ejemplo rápido que tiene que ver precisamente con esos sistemas de apalancamiento y aquí lo encontraré. Listo, permítanme. Ahora que se me hizo acá. Listo, aquí está. Ok, este es un working paper. Este es de un estudio que hice hacia el 2024, casi que desde entrando al último trimestre del 2024, sobre las opciones de apalancamiento financiero para la expansión de empresas del sector privado en Colombia, donde hablo principalmente de lo que son la deuda bancaria, la emisión de bonos y el aumento de capital accionario. ¿Sí? Para no andar en ello, voy a ir directamente a la situación real de la empresa. Lo único que no es real es el nombre de la empresa. De resto es una situación real. La situación del real de la empresa es cuál. Es una empresa que desea hacer una inversión de expansión. Los activos totales de la empresa son de 100 millones de dólares. Tiene un nivel de endeudamiento del 70%. Pregunto, qué me da el nivel de endeudamiento? ¿Sobre qué saco yo este 70% de nivel de endeudamiento? Pasivo entre activos. No, es un dato puntual. Ahí me mencionaste Capital de dos. trabajo, No. Del ¿Sobre qué apalancamiento, porcentaje ¿no? trabajo yo el nivel de endeudamiento? ¿Sobre qué? O sea, ¿a qué le saco yo un porcentaje para determinar ese valor? Es hasta el monto máximo en que el banco me puede prestar. Profe, qué Sobre el pena, valor. pues una respuesta ahí Entiendo un la poco pregunta. ignorante porque sobre el valor de los activos. Eso, bien, correcto, así es. Muy bien, Alex. Es sobre el valor del total de los activos. Entonces, si mis activos totales son de 100 millones y mi nivel de endeudamiento es de 70 millones de pesos, quiere decir que me pueden prestar hasta 700 millones. Y eso es muy diferente a la capacidad de pago.
La capacidad de pago es hasta qué valor de cuota estoy en capacidad de pagar. ¿Y la capacidad de pago qué me la da? Así como el nivel de endeudamiento me lo da el total de activos, la capacidad de pago qué me lo da. Los ingresos, profe. Los ingresos. Pero puntualmente, Los ¿qué ingresos, parte el de los flujo, ingresos? El flujo. ¿Cuál flujo? el flujo, el flujo. El resultado del flujo efectivo. Exactamente. Ingresos y gastos. ¿Y Profe, por qué el discúlpeme flujo la efectivo? pregunta. Señor, claro, adelante. Dime, Alex. Qué pena, lo que pasa es que usted mencionó ahorita, bueno, nivel de endeudamiento 70%, pero usted mencionó 700 millones. ¿Son 700 millones o 70 millones? No, 700 porque sí son. Ah, perdón, 70. Estaba confundiendo con Ok, mil ok. millones. 700. O sea, profe, es Discúlpeme. decir, si tenemos Gracias. No, no, 100 tranquilo, no, sino millones que en era por, activos, Sí. por confirmar. No, vale, Es que vale, vale, mil gracias. tenía en mi cabeza 1.000 millones de dólares, y sí es cierto, son Exacto. 100 millones de Vale, dólares, vale, vale, entonces vale. son Gracias. 70 millones de 70. dólares. Ok, profe, Así es. gracias. Muy amable. No, gracias a ti. Entonces, ¿qué pasa? Ojo, ¿por qué sobre el flujo efectivo eh, lo que me genera los gastos menos los ingresos menos los gastos? ¿Y por qué no sobre el estado de resultados la utilidad del ejercicio? ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué la capacidad de pago me la miden sobre el flujo efectivo y no sobre la utilidad del ejercicio? La utilidad del ejercicio me puede estar dando 500 millones de pesos y el flujo efectivo 120. ¿Por qué no sobre esa utilidad del ejercicio de 500 millones? Que son las utilidades, las netas. ¿Quién me dice por qué no? ¿Por qué no lo puedo tomar sobre ese? Ese me corchó. profe, ¿puede volver a hacer la pregunta, por favor? Claro que sí. ¿Por qué la capacidad de pago la mido sobre el flujo efectivo y no sobre la utilidad que me genera el estado de resultados? El estado de resultados, les pongo un ejemplo, me puede estar dando una utilidad del ejercicio neta de 500 millones y el flujo de efectivo mostrarme 120 millones. ¿Por qué la capacidad de pago la mido es con base en esos 120 millones y no con base en los 500 millones? Por lo que Porque tiene el flujo disponible. efectivo, porque es lo que hay real ahorita en efectivo. Eso, muy bien, Ajá, Estefanía. Eso es el flujo de efectivo. El flujo de efectivo es lo que hay real. Permítanme, voy a dejar aquí de compartir un segundo y quiero aquí mostrarles algo. Voy a compartir mi pantalla completa. Perfecto. Y aquí voy a mirar. Aquí. Veamos rápidamente este documento. Resulta que el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo son diferentes porque en el estado de resultados yo tengo que registrar absolutamente todas las ventas independientemente de que sean a crédito o al contado. Mientras que en el flujo de efectivo yo debo registrar únicamente el cash, el dinero, el movimiento real. Ahí es donde está la gran diferencia. Entonces, ¿por qué la capacidad de pago me la envíen sobre el estado de flujo de efectivo? Porque tengo el efectivo real. Mientras que en estado de resultados puede haber unas muy buenas utilidades, pero el dinero todavía no está. Si yo tengo ventas al contado y a crédito, todo lo registro en el estado de resultados, pero solamente las ventas al contado las registro en el flujo de efectivo. Entonces, profe, pero entonces si un cliente ya me pagó hoy viernes, me acaba de enviar el comprobante que efectivamente ya me hizo la transferencia y el dinero entraría el lunes porque es fin de semana, entonces ya va en el flujo de efectivo. Pues la respuesta es no, porque todavía no está evidenciada dentro de la cuenta del banco. Todavía no está. Claro, el cliente ya me hizo la transferencia, pero ya tengo el efectivo, ya lo puedo visualizar. No. Hasta tanto no entre el dinero, no puedo registrarlo dentro del flujo de efectivo. Punto. Y por eso se llama flujo de efectivo, porque es ver o tocar el dinero real en cash. ¿De acuerdo? ¿Claros hasta ahí? Sí, correcto. Sí, Listo. profe. Sí, Ok. profe, sí, señor. Perfecto. Para ir avanzando, en otras sesiones voy a ir más en detalle con este cuadro que tengo acá, pero la idea es que vayamos avanzando un poco más porque quiero que nos alcance al menos unos 5 minutos para yo mostrarles, digamos, alguna tipología de ejercicios
que les podría salir a ustedes en el quiz, porque es que nosotros no nos vemos sino hasta después del quiz. Como ya la siguiente sesión es hasta el 27, por lo que el 23 es festivo, entonces ya nos vemos después de que hayan ustedes presentado el quiz. Entonces me interesa como que también ustedes sepan qué tipo de preguntas y qué tipo de ejercicios les podrían salir en ese quiz. Entonces voy aquí continuando. Entonces mirándole acá rápidamente el working paper, hay una situación financiera a la empresa. En esta situación financiera, claro, se reunió entonces los dueños, los socios, y aprobaron una consecución de 30 millones de dólares. Pero teniendo en cuenta lo siguiente, se proyecta que durante los siguientes 5 años se genere una inflación promedio del 5% y que la devaluación del peso colombiano frente al dólar sea del 6% de forma anual. Se estima una tasa de impuesto de Colombia entre el 35 y el 40%. Los bancos actualmente tienen un costo financiero, repito, esto fue entrando hacia el último trimestre, llegando casi que al último trimestre del 2024. O sea que al hoy estas cifras han variado un poco. Entonces, en ese momento, la tasa de los bancos era el 20% efectivo anual y en Estados Unidos para el crédito en dólares del 9% efectivo anual. Para los bonos, en Colombia 10% efectivo anual y en Estados Unidos 6% anual. Y para las acciones, ambos, tanto en pesos colombianos como en dólares, del 3%. ¿Sí? Entonces, ¿qué encontramos? Empezamos a hacer esos análisis de las alternativas de financiamiento. Y ahí estamos mirando las opciones. Ahí están las 3 opciones. Apalancamiento financiero, deuda bancaria, ¿sí? Apalancamiento operativo, acciones y mixto, ¿sí? Porque también puedo usar efectivamente los dos. Entonces ahí es donde entra también a jugar los bonos como parte de ese tipo de apalancamiento, que si bien de apalancamiento financiero, pero no bancario, porque tengo que pagar intereses. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Ok, gracias por confirmar. Sí, Entonces, señor. ¿qué pasa? Entonces tenemos aquí algo, y es que el crédito en Colombia, el costo es de 20% efectivo anual, el riesgo cambiario no lo hay, porque se está financiando en pesos, y sigue habiendo autonomía administrativa alta, porque la empresa no tiene que emitir acciones, sino hacer control. El crédito en dólares americanos, uno dice 9%, y entra uno dice, uy, pues claro, pues 9% con respecto al 20%, ¿cómo no va a ser mejor? Pero hay que mirar otras cosas. Hay un riesgo cambiario alto, porque hay una evaluación proyectada del peso del 6% anual. Y la autonomía administrativa, esa sí sigue siendo alta porque no se va a diluir la propiedad. Pero el riesgo cambiario me genera un altísimo riesgo. Entonces ahí hablo ya del 9%, estoy hablando de una evaluación del 6% anual y acuérdense, 5% de la inflación. En el crédito colombiano no me aplica la inflación, porque cuando yo adquiero, y ustedes mismos se han dado cuenta, quienes están con deuda bancaria, cada año no les cambia la tasa. La tasa, como tasa, se le mantuvo. Independientemente de la inflación, independientemente de que las tasas suban, bajen, la tasa que ustedes pactaron desde un comienzo, esa misma tasa se les mantiene. O sea que ahí no hay problema con el tema inflacionario. Pero cuando lo llevo a dólares, sí me aplica esa parte inflacionaria. Los bonos, deuda privada en pesos colombianos, ¿sí? El 10% efectivo anual, riesgo cambiario no aplica porque está en pesos y sigue habiendo una autonomía administrativa alta porque no se diluye el control. En deuda en dólares americanos es del 6%, pero el riesgo cambiario también es alto, nuevamente por la evaluación del peso y la autonomía administrativa sigue siendo alta. Pero si miramos la emisión de acciones ordinarias en pesos colombianos, y en ambos, el costo es del 3%. Entonces de entrada uno dice, no, pues claro, prefiero las acciones porque el costo es de tan solo el 3%. Pero ojo, implica la dilución del control. Hasta donde yo estoy dispuesto a, por costo financiero inferior, 20% versus 3%, o 15% versus 3%, o 10% versus 3%, o 6% versus 3%, y empezar yo a perder participación en mi propia empresa porque estoy dándole participación a terceros. Empiezo a diluir el control de la empresa. Esos otros que entran van a querer hacer parte también de la junta.
van a querer también hacer parte de la toma de acciones, de tomar decisiones. Riesgo cambiario en pesos colombianos no aplica porque es en pesos colombianos, pero en dólares sí sigue estando el mismo riesgo cambiario. Entonces aquí es donde ya en las acciones la autonomía administrativa es baja, porque empiezo a diluir el control. Entonces ya si lo miramos, si lo llevamos a ejercicio numérico, encontramos que el crédito en dólares es el 9%, más el 6% de la evaluación es un 15%. Pero tengo que tener en cuenta la fórmula 1 más I más la tasa elevada del plazo para llevar la inflación a esa proyección de 5 años. Cuando yo la inflación a esa proyección de 5 años, me da una inflación de 1,2763, lo que significa que esta tasa efectiva tengo que multiplicarla por la inflación y miren que el crédito en dólares que me decían que era el 9% efectivo anual, realmente me vale 19,14%. Los bonos en dólares, hacemos la misma operación. Los bonos en dólares me decían que ¿cuánto? El 6%. Ah, 6%, chévere. Sí, pero súmele la devaluación, 12%. Ahora la inflación. Si la inflación, que es el 1,2763, la multiplico por esa tasa efectiva, que es el 12%, y fíjense, los bonos en dólares que me decían que era el 6% efectivo anual, realmente se me convierte en el 15,32%. Casi que se me triplica. Entonces, esos son los análisis que tenemos que entrar a revisar para mirar. Entonces, la empresa quiere mirar que no sea alto el costo financiero, que no haya que diluir la participación accionaria. Entonces empezamos a comparar. Oh, bueno, si comparamos tasas, crédito en pesos 20%, crédito en dólares 19,14, casi que la igualó, pero con el agravante del crédito en dólares que tenemos el riesgo cambiario. O sea que muy seguramente nos va a superar este 20%. Bonos en pesos 10%, en dólares 15,32. Acciones 3% en alguna de las dos. Pero si no queremos diluir las acciones, la participación, y queremos el menor costo financiero posible, ¿cuál sería la mejor alternativa que ven ustedes ahí? ¿Cuál sería? Los bonos en pesos. ¿Los qué? Los bonos en pesos, Los claramente. bonos en pesos, exactamente, muy bien. Esa sería entonces la mejor opción que nosotros podríamos estar encontrando, los bonos en pesos. Entonces, con los bonos en pesos, eh, estamos con un tema razonable de costo financiero. No estamos perdiendo autonomía en la emisión con la emisión de los bonos, porque es deuda privada en pesos colombianos, ¿sí? Y eso efectivamente nos va a favorecer mucho, ¿sí? Digamos que lo quise hacer así de rápido, sin detenerme a que ustedes realizaran el taller, pues para dar el espacio a seguirles comentando efectivamente sobre estos temas. Pero preguntas acá, si ya queda más claro, digamos ese tema de apalancamiento, más adelante vamos a estar viendo dentro de esos apalancamientos, fíjense, vamos a estar ya viendo con un poco más detalle estos sistemas. Entonces vamos a estar haciendo también, revisando qué pasa con el sistema francés, qué pasa con el sistema alemán, qué pasa con el sistema americano, ¿sí? Vamos a hacer también un ejercicio, ese quiero que lo hagamos en la siguiente sesión, que lo hagamos aquí en línea, un ejercicio donde una empresa tiene ya un endeudamiento, la empresa que le provee la materia prima no tiene endeudamiento, pero está interesada en vender el 50%. Mirar a ver si la empresa que comercializa estaría en la capacidad de comprar ese 50%. Si sí está o no en capacidad. Si sí sería buen negocio hacer esa inversión. Si no le da capacidad, ¿qué tendría que hacer para que efectivamente logre obtener el crédito que necesita de comprar esa empresa? Entonces vamos a tener ahí también un ejercicio bien interesante. Y vamos a mirar entonces también más adelante estos sistemas. Pero preguntas, en todo este tema de apalancamiento, ¿alguna duda, algo que quieran comentar, algo que quieran complementar?
Por lo No, profe, pronto no, ninguno, profe. gracias. Ok, listo, perfecto. Ahora, antes de continuar a lo que les quiero mencionar que les pueda salir en el quiz, ¿qué dudas tienen con la actividad que empieza mañana? Hoy a medianoche, de hecho. Ahorita a la medianoche, automáticamente se les abre la actividad. ¿Qué duda tienen con respecto a esa actividad? Respecto al caso que tenemos que desarrollar. Recuerden que yo les envié la información de la empresa que se va a trabajar. Recuerden que la empresa a trabajar es el grupo Falabella. Allí les envié los estados financieros. ¿Qué dudas tienen respecto al desarrollo de esta actividad? ¿Ninguna? ¿Me confirman, por favor? No, profe, no, señor. Perfecto, gracias por confirmar. Listo. Entonces voy aquí a dejar de compartir un momento y voy a cerrar estos archivos. Grupo Falabella. Ujú. ¿Qué se me hizo? Ok, aquí está. Listo. Entonces, presten atención. Son tipos de preguntas que les puede salir en el quiz. Ya tenemos claro lo que es el apalancamiento operativo, el financiero y el total. Y también tenemos claro que son indicadores claves para poder determinar la estructura de financiación al interior de la empresa. Entonces, miremos un ejemplo. Una empresa X tiene una estructura operativa que lleva a obtener un GAO del 0,73. ¿Sí tienen ustedes claro qué es el GAO? No, profe. No, profe. ¿Quién se acuerda qué es el GAO? Profe, el grado de apalancamiento operativo. Exactamente. Grado falso. Grado de apalancamiento operativo, muy bien. ¿Y qué es eso de grado de apalancamiento operativo? Pues qué Es una tan tasa. apalancada está la empresa, qué tan apalancada está la empresa a nivel operativo. Pues Exactamente. en Sí, cuanto a costos y gastos fijos, entendí. exactamente. Entonces lo que hace el GAO es precisamente medir esa sensibilidad de la utilidad operativa antes de impuestos, que la llamamos también, de pronto han visto ustedes también la sigla Y, ¿sí? Utilidad antes de impuestos, ante cambios que se puedan presentar en el volumen de ventas, ¿sí? Y hay una gran diferencia con respecto al apalancamiento financiero, que en este es en donde se utiliza directamente la deuda. Y el operativo se basa es puntualmente en el uso de los costos fijos para poder potenciar de esa manera los resultados. Entonces resulta que esta empresa tiene una estructura operativa que lo lleva a obtener un GAO del 0,73. Lo que para la empresa, ¿qué significa esto? Profe, ¿Sí, discúlpame, tú estás señor? proyectando. No, no estoy No. proyectando, estoy dando así charladito Ok. de qué se les puede llegar a presentar.
Gracias, profe. Entonces, claro que sí, no, gracias a ti. Entonces, oído, presten atención. ¿Qué significa un GAO del 0,73? ¿Qué significa para la empresa? Significa, por ejemplo, que por cada peso que estoy aumentando en ventas, solo estoy generando utilidad operativa de 0,73 centavos. O quizás que la actividad principal a la cual se dedica la empresa le permite generar una utilidad bruta para apalancar la estructura operativa y financiera de un 73%. ¿O será que por cada peso que estoy aumentando en ventas, solo estoy generando una utilidad de 73 centavos? ¿O será que por cada peso invertido en generar una utilidad operativa, tengo una generación de utilidad neta de 0,73 centavos? ¿Qué creen ustedes? Creo que por cada eh, peso entre gastos en cuanto a utilidad operativa, es decir, en cuanto a gastos y costos fijos, me genera apenas el 70 y el restante, 63 centavos. Sí, por cada peso 63 centavos. Pero por cada peso que ¿qué? Cada peso que tengo metido en la empresa me genera 63 centavos. ¿No es así? Bueno, casi. Eso significa que por cada peso que estoy aumentando en ventas, solo estoy generando una utilidad operativa de 0,73 centavos. Por cada peso. Sí, por cada peso que estoy aumentando en ventas, solo estoy generando una utilidad operativa del 0,73 centavos. Bueno, y al aumentar el número, Señor, los que aprecian las lecturas, es decir, al aumentar el apalancamiento, pues tiene sentido si aumentamos el número de unidades. ¿Es correcto? ¿sí? O sea, si pasamos el punto si proyectamos las unidades por encima del punto de equilibrio, porque el punto de equilibrio también se desplaza sobre la curva. Exactamente. Entonces, si yo incremento las ventas, ¿eso me va a ayudar a qué? Me va a ayudar a medida que yo vaya creciendo más en las ventas, pues me va a mejorar, pero teniendo controlados los costos y los gastos. Eso me va a mejorar la operación, la utilidad operativa. ¿Sí? Correcto. Listo. Miremos este caso. Tomen bien, tomen ahí nota. No hay manera de ver eso con gráficos, que a veces me hacen fácil los gráficos realmente. Los Eh, dibujitos. con los dibujitos. No, sí, tiene razón. El tema es que ya el tiempo no nos da, que conecto con ustedes termino a las 7, inmediatamente conecto con otro grupo de 7 a 8 y conecto ahí mismo con otro grupo de 8 a 9. Claro. Bueno, miremos este. Tomen nota y hacer calculadora. Y a ver si este lo alcanzamos a hacer por lo menos en un qué. A ver si alcanzamos a hacerlo al menos en un Excel. Listo, miremos qué más Profe, les ¿está podría salir. compartiendo Este pantalla? ejemplo dice, ya lo voy a compartir para que lo alcancemos a desarrollar en Excel. Entonces, esta dice, permítanme acá, miramos aquí este en Excel. Y voy a traerme esto acá. Listo. Que alcancemos a hacer este. ¿Están viendo mi pantalla? No, profe, no, señor. No, señor. No, profe. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ah, bueno, hace un momento se veía en Word. Listo. Entonces miremos. Una empresa
colombiana creó una nueva unidad de negocio con una inversión total de 3.650.000, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a mirar. Miremos a ver, inversión total. Es importante que cuando ustedes tengan un ejercicio, empiecen de una vez a ir extractando para que vayan asimilando qué información me están dando y qué información me están pidiendo. Entonces, inversión total, 3.650 millones. Listo. ¿Qué más me dice? Margen de contribución por unidad de 35.000. Puede ser dólares, puede ser pesos colombianos. Entonces hablemos de margen de contribución. Margen de contribución por unidad. Entonces, margen de contribución por unidad de 35.000. Listo. ¿Qué otro dato nos están dando? Costos y gastos fijos. ¿De cuánto? De 3.500 millones. 3.500 millones. Correcto. 3.500 millones. Listo. Nos están dando también aquí, ¿qué otro dato? 3.500 millones, sí, ahí está. De los cuales me dicen que 500 millones corresponden a la depreciación. Depreciación, 500 millones. Perfecto. Listo. El punto de equilibrio, esto es lo que piden. El punto de equilibrio, démoslo aquí, ahora sí. El punto de equilibrio operativo en efectivo en cantidades. ¿A qué sería igual? Entonces, sumamos los costos fijos, más la depreciación ¿Más o sobre... menos? ¿Más o menos? Ah, en Sería este menos en caso. ese caso, ¿no? Sí. Exactamente. Hay que hallar los costos Sí, sí, fijos sí. ya efectivos. Y para hallar los costos fijos efectivos, tomo los costos y gastos fijos y le resto, no le sumo, sino que le resto la depreciación. Ah, correcto, sí, claro, desde luego se resta. ¿Cierto? Entonces, ahí tenemos que tenemos unos costos fijos efectivos de ¿cuánto? De 3.000 millones. ¿Sí? Ujú. Luego, ¿qué hacemos entonces? Sencillo, me están pidiendo que haya el punto de equilibrio operativo. Entonces, punto de equilibrio operativo, ¿a qué es igual? A tomar los costos fijos efectivos dividido ¿entre Dividido qué? el margen de Entre contribución. el El margen de margen, contribución por el unidad. margen de contribución por unidad. ¿Listo? ¿Esto nos da cuánto? 85.714. Una sugerencia, cuando les sale a ustedes los quiz, en los quiz les va a salir con decimales, sin decimales las respuestas. Entonces, la cantidad de decimales que les muestren las respuestas, asimismo háganlo ustedes. Si les sale con 4 decimales, entonces lo dejan a 4 para que se aseguren de tener el resultado exacto. Si allá sale con 2 decimales, lo bajan a 2 para que tengan el resultado exacto. Pero si no les sale con decimales, no les dejen decimales para que puedan comparar que el resultado sea exacto. ¿Sí? ¿Sobre qué más les puede salir? Sobre preguntas que tenga que ver con los bonos corporativos. ¿Qué son los bonos corporativos? Entonces les dan varias opciones de lo que pueden ser los bonos corporativos. También preguntas como ¿en qué momento el grado de apalancamiento financiero es negativo? Entonces les dan varias opciones de cuándo podría ser ese apalancamiento financiero como tal negativo, para que lo vayan teniendo muy presente. También les van a salir preguntas, por ejemplo, que tengan que ver con las ventas y donde les
les pidan hallar el grado de apalancamiento total de esa empresa. Entonces, ahí les doy unos tipsitos como para que vayan efectivamente repasando. Listo. Bueno, son las 7 en Listo, punto. profesor. Muchísimas gracias por haber asistido. Ya saben, cualquier duda que tengan, se pueden comunicar conmigo a través del Teams, se pueden comunicar también conmigo a través de la mensajería interna del campus. Gracias por haber estado tan participativos y participativas. Así lo necesito, por favor, en las siguientes sesiones. Dios mediante, nos vemos entonces el 27 de marzo. Un abrazo desde la distancia. Buen fin de semana. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, profe. Igualmente. Gracias, Con profe. mucho gusto y Gracias. gracias también a A ustedes. todos, que estén muy bien. Feliz noche. Igualmente, gracias.